31 domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 3 de noviembre del 2024. Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. En el primer punto meditamos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Un escriba es un estudioso de la Biblia, uno que enseña el Antiguo Testamento de la Biblia. Pareciera que un escriba ya sabe las cosas importantes reveladas por Dios. ¿Por qué él se acerca a Jesús para hacerle una pregunta? ¿Quería él asegurarse de que Jesús enseña lo mismo que ya sabe un escriba? ¿Quería profundizar lo que él ya sabe por la Sagrada Escritura? La pregunta acerca del primero de los mandamientos es importante porque en la tradición judía, en la Torá, se contaban 613 preceptos y se podían perder entre tantos. Jesús enfatiza que el primer mandamiento o acto de amor es: escucha, Israel, pueblo de Dios. No es fácil escuchar a Dios y a los demás porque estamos cerrados en nuestros pensamientos. Escuchar es renunciar a lo que ahora me interesa para interesarme por el otro con mayúscula y minúscula. Poner atención es abrirse a la palabra y al mundo del otro. Es someterse humildemente a otro que me puede contradecir, pero que puede cambiar mi vida. Dios se revela como nuestro único Señor, lo cual quiere decir que le debo obediencia, que yo no soy dueño absoluto de mí mismo, que Él tiene pleno derecho sobre mi vida, pues Él es mi Creador y Padre. Yo soy su criatura e hijo, por lo tanto no puedo hacer todo lo que me dé la gana. Mi libertad es limitada. Soy fruto de un acto de amor de Dios y de mis padres. Estoy llamado a amar, a vivir para amar a Dios y a los demás. Este amor obliga a amar y por eso es un mandamiento en conciencia. Dios no es un padrón, una figura fría o despótica. Es Padre bueno, por eso es digno de ser amado sobre todas las cosas, sobre mí mismo y mis padres. Es fundamental amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, con todo mi espíritu y con todas mis fuerzas. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, está escrito el primer gran mandamiento de la ley de Dios como condición para tener una vida larga en la tierra prometida, figura de la vida eterna. Este es el mandamiento, y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. El salmo de hoy, el 18, es un himno de alabanza a Dios que nos da la fuerza para amar a Dios siempre y en todo lugar. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Señor de mi salvación. Él concede grandes victorias a su Rey y trata con fidelidad a su ungido. Señor Jesús,
Tú que eres el Hijo de Dios y que eres Dios, que nos has revelado a Dios Padre y que con el Padre nos has mandado al Espíritu Santo, danos la gracia de asombrarnos ante la contemplación del grande misterio de Dios trino y uno, de creer, amar y esperar siempre más en Dios que nos ama y de servirlo cada día en obediencia filial. En el segundo punto meditamos. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Del primer mandamiento del amor a Dios se pasa al del amor al prójimo, porque Dios, que es amor, nos creó para amar y servir como Él nos enseña en Cristo y también nos da la gracia para lograrlo. Para amar al otro tenemos que saber amarnos a nosotros mismos, saber que primero Dios nos amó. Muchos no se saben amados por Dios y por eso viven sin la alegría de poder amar con el amor que viene de Dios. Los niños y los adolescentes que son amados por sus papás viven con una enorme paz y alegría. Cuando no es así, vemos la tristeza, el odio y la violencia en ellos y así pueden llegar a la edad adulta. Muchas veces creemos que amamos a los demás porque lo hacemos con nuestros parientes y amigos y con los que nos son simpáticos. Tenemos que ser sinceros y reconocer cuánto nos cuesta amar a las personas molestas, a los que no son ni piensan como nosotros, a los que son indiferentes con nosotros, a aquellos que nos han hecho algún mal o pueden hacernos algún mal. Amar no es solo respetar un cierto orden y la justicia, sino saber ir más allá en las relaciones en las que no solo saludamos con afecto, sino también estamos dispuestos a hacer algo por los demás y hacerlo con alegría y generosidad. Amar a los pobres y a los enfermos, ver en ellos a Jesús que sufre y ayudarlos con afecto misericordioso, como quisiéramos que lo hicieran por nosotros mismos. Amar a los que no creen en la Iglesia, ni en Cristo, ni en Dios. Todavía más difícil es amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos odian y persiguen. Este amor es una gracia que nos conforma a Cristo, nos distingue como cristianos y nos lleva a la vida eterna. Gracias al testimonio de amor de los confesores y de los mártires, la Iglesia se ha sostenido y ha ido creciendo en el mundo. Espíritu Santo, enséñanos a amar a los demás como hermanos, hijos del mismo Padre Dios, a semejanza del amor de Cristo, que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En el tercer punto meditamos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquel escriba acepta la enseñanza de Jesús, el Divino Maestro, y reconoce que este amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo tiene un valor más alto que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús reconoce que este escriba está cerca del reino de Dios, es decir, que ahora necesita cumplir lo que está diciendo, y esto no será posible sin aceptar a Cristo en su corazón, en su mente, en su vida. Este es el paso que nos falta dar muchas veces. Por eso necesitamos meditar la palabra de Dios, recibir los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía, orar incesantemente y con confianza para conformar nuestra vida a la de Cristo. Necesitamos dar el buen ejemplo y recibirlo de los demás, sobre todo de los santos. En la segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Hebreos, nos viene revelado que por el sacrificio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, hemos sido redimidos. Gracias a su amor, podemos amar como Él nos amó hasta el extremo. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer, pero Jesús, como permanece para siempre,
posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. María, Madre de Dios y Madre nuestra, danos la gracia de superar nuestro egoísmo y el espíritu mundano para amar y servir a Dios y a nuestro prójimo con un corazón puro y generoso. Amén.